Delgado es la siguiente clase que vamos a desarrollar hoy, antes del receso. En el intestino delgado, las neoplasias son poco frecuentes, no es común. Sus síntomas son muy inespecíficos, por lo cual su diagnóstico generalmente es en un estadio avanzado, mayor predominio en el sexo masculino y es más frecuente en edades avanzadas con una edad promedio, como siempre, 50 años para arriba, ¿verdad? 3 a 6% solamente de las neoplasias del tracto digestivo corresponden al intestino delgado, o sea, la frecuencia es muy baja. Menos del 0,4% de todos los tumores corresponden al intestino delgado. Y si hablamos de tumores, generalmente los benignos son más frecuentes que los malignos. Factores de riesgo, habla de la dieta, ¿verdad? La mala alimentación, la carne roja, tabaco, el humo del cigarrillo, alcohol y disminución de la motilidad. Enfermedades como el síndrome de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Crohn, que hoy van a estar exponiendo las compañeras, ¿verdad? Síndrome de Gardner con múltiples pólipos y tumores y pacientes ya, ¿verdad?, con inmunodeficiencia como VIH, post-trasplantados o patologías autoinmunitarias como la enfermedad celíaca. O sea, en intestino delgado es muy raro las neoplasias. Los síntomas, como dijimos, no son específicos, como un dolor abdominal, anorexia, anemia, hemorragia oculta, donde a veces el paciente se hace un examen de materia fecal, viene eritrocitos positivos, se tiene que buscar la causa y pérdida de peso generalmente ya ocurre en estadios avanzados. Masa palpable también es muy raro, raras veces ya tiene que ser un tumor grande para que eso el médico pueda palpar al examen físico. Obstrucción del intestino delgado a veces puede debutar como una obstrucción o hacer una perforación y siempre es en estadio avanzado cuando se diagnostica. Vamos a empezar de los benignos. En el benigno tenemos el adenoma de las glándulas de Brunner, los adenomas que ya hemos estudiado en la clase de pólipos, donde hablábamos del tubular, del velloso, del túbulo velloso, ¿verdad? Los pólipos amartomatosos como el síndrome de Peutz-Jeghers y el adenomioma de la ampolla de Vater. El adenoma de las glándulas de Brunner se le llama también amartoma polipoide o brunneroma, donde hay una proliferación nodular de las glándulas de Brunner, acompañada también de conductos y elementos y generalmente tiene un aspecto benigno al observar, o sea, parece normal. No es una verdadera neoplasia, sino que se trata de una expresión de hiperplasia o amartoma, por eso se llama amartoma porque existe en una cantidad exagerada. Entonces, en este caso se va a identificar el epitelio del intestino delgado, ¿verdad? El epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Y por debajo vamos a ver una cantidad exagerada de glándulas de Brunner de aspecto benigno. Entonces aquí vamos a identificar una cantidad realmente pronunciada, bastante abundante de glándulas de Brunner, donde microscópicamente al acercar el ocular no vamos a identificar atipias, o sea, sin atipias. Donde se ubica frecuentemente en la segunda y tercera porción del duodeno, a veces pueden debutar con duodenitis, suele causar melena u obstrucción intestinal. Los adenomas son similares al intestino grueso, como hemos dado en el capítulo de pólipos, su frecuencia es mínima comparando con el colon, donde en el colon son muy frecuentes los pólipos. En el duodeno y yeyuno generalmente son las áreas comprometidas si hablamos de los adenomas, más frecuentemente que el ilion. Y ellos pueden ser sésiles si no tienen tallo o pediculados si presentan un tallo o una raíz. Él puede adoptar varias formas. Tubular, que es lo que estuvieron viendo en el laboratorio la semana pasada, donde tiene un aspecto de túbulos, ¿verdad? Túbulo velloso, donde mezcla un patrón villudo con un patrón tubular, y velloso, que era aquel de aspecto verruciforme macroscópicamente y digitiforme microscópicamente. La transformación maligna puede ocurrir en ellos, sobre todo en el contexto de la PAF, de la poliposis adenomatosa familiar, donde dijimos la clase pasada que para llamarlo PAF, mínimamente el paciente tenía que tener 100 pólipos, ¿verdad? Para llamarlo PAF. Después tenemos el pólipo amartomatoso, que también puede ocurrir en yeyuno ilion, no difiere de los pólipos convencionales que vimos la semana pasada, pero son diferentes a la microscopía.
Microscópicamente son bandas anchas de fibras lisas que soportan una estructura arboriforme de glándulas, vamos a decirlo así, que están revestidas por epitelio igual al intestino delgado, cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes, ¿verdad? También pueden tener células de Paneth y células endocrinas, y hay veces que las células caliciformes se desprenden y eso puede confundir con células en anillo de sello, para lo cual se requiere tinciones especiales de inmunohistoquímica para poder descartar de que se trate de anillo de sello o no. Entonces, este pólipo que estamos viendo aquí en la imagen es un pólipo con tallo, o sea, es pediculado, donde este tallo es muscular liso y esto está revestido por un epitelio donde vamos a identificar, vamos a decirlo así, glándulas revestidas por epitelio cilíndrico simple con áreas quísticas, o áreas cambiadas. El pólipo amartomatoso generalmente ocurre acompañado del síndrome de Peutz-Jeghers, donde existen características que los clínicos le van reconociendo y catalogando como enfermedad de Peutz-Jeghers o síndrome de Peutz-Jeghers. Entonces, generalmente el paciente tenía múltiples pólipos, ¿se acuerdan que tenían las manchas o máculas que iban apareciendo alrededor de los labios, en las mucosas y en las palmas de manos? Entonces se van haciendo generalmente un diagnóstico clínico y luego toman la biopsia para ver si es benigno o maligno el pólipo que presenta. En este caso, como nos dice, se ve el eje muscular y esto que está revestido por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidad y células caliciformes, al igual que el intestino delgado. Aquí nos habla, este es un pólipo de Peutz-Jeghers, su estructura es glandular, es compleja, el epitelio tiene un aspecto normal, como si fuese el epitelio del intestino delgado, la lámina propia tiene un aspecto de arbolito, le dice arborizada, porque hace ese pedículo, ese tallo muscular, y alrededor se identifican las glándulas revestidas por el epitelio columnar del intestino delgado. Entonces esos son benignos. Malignos tenemos el adenocarcinoma, tenemos el carcinoide, el linfoma y el GITS que podemos encontrar en el intestino delgado. El adenocarcinoma en el intestino delgado, si comparamos en frecuencia, es 40 a 60 veces menos frecuente que en el colon. De hecho, que como dijimos al inicio de la clase, que ocurran tumores en el intestino delgado son muy raros, pero hay, y por eso hay que hablar, ¿verdad? Es más común en la porción superior, 40 a 50% ocurre en el duodeno. Los tumores pueden adoptar un patrón circular en anillo, rodeando la luz del duodeno, ¿verdad? O hacer un patrón polipoide exofítico de aspecto a coliflor, ¿verdad? Ellos pueden causar inclusive ictericia obstructiva, sobre todo si van afectando a la segunda porción del duodeno, ¿verdad? Donde impide prácticamente que salga el contenido de lo que serían las vías biliares como tal, ¿verdad? Y entonces esto puede causar de larga data ictericia obstructiva. Más frecuente y tipo histológico es el adenocarcinoma, ¿verdad? Si hablamos de neoplasias en el intestino delgado, si hablamos de edad también media 50 años para arriba, 50 o 60 años, y también es más frecuente en varones que en mujeres, como la mayoría de las neoplasias del tracto gastrointestinal. Alta incidencia en el duodeno, en la ampolla de Vater, ¿verdad? Excepto en la enfermedad de Crohn, que es más común en el ileum. 2/3 son resecables en el momento del diagnóstico, o sea, la mayoría de ellos no es resecable en el momento en que se diagnostica. Y si es resecable, aún así la cirugía es bastante compleja y agresiva. El estadio de presentación es lo que va a determinar el pronóstico del paciente. Y como dijimos al inicio de la clase, la mayoría aparece ya en estadios muy avanzados si hablamos de intestino delgado, ya que los síntomas son muy poco específicos. Un factor de riesgo importante es la enfermedad de Crohn, justamente para las neoplasias del intestino delgado. ¿Y cuál es la más asociada? El adenocarcinoma que estamos viendo ahora. Otros factores de riesgo son la poliposis adenomatosa familiar, que hemos dado la clase pasada,
la enfermedad celíaca que nos falta ver y el síndrome de Peutz-Jeghers, que también tiene una alta asociación con neoplasias del intestino delgado. En el momento del diagnóstico, la mayoría ha penetrado la pared intestinal. ¿Qué significa eso? Que ya avanzó todo, ya llegó hasta la serosa o ya llegó hasta la muscular en forma bien profunda, ¿verdad? Y ya se diagnostica ya con metástasis a ganglios regionales o a hígado, ¿verdad? El tratamiento, aún así, si es que es, digamos, se intenta la curación, es una decisión en bloque, donde se van extirpando por bloques las zonas comprometidas. Y en este caso sí, si se aparece en un momento donde el cirujano dice, podemos intentar la cirugía, existe esa opción, ¿verdad? La supervivencia a los 5 años es relativamente buena, ¿verdad? Porque habla del 70%. Esta sería la cirugía, ¿verdad? Donde vemos prácticamente esto es la neoplasia, ¿verdad? Comprometiendo al duodeno, se tiene que extirpar parte del páncreas. Se le llama también tumor periampular, ¿verdad? A estas neoplasias que están cerquita de lo que es la cabeza del páncreas y en la segunda porción del duodeno es donde más ocurre generalmente. Y esta sería la imagen microscópica, donde por este lado vemos el epitelio del intestino y por el otro lado ya vemos un adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2. ¿Verdad? Porque era moderadamente diferenciado, dependía del porcentaje de formación de glándulas. Si vemos bastante estroma, como vemos aquí, es entre el 50 y el 95% de la formación de glándulas y tenemos que evaluar con el ocular en un objetivo de 20 o de 40, la atipia que generalmente va a ser moderada. Justamente esa lámina toca hoy, pero de colon, después de la exposición para los grupos que tienen hoy de exposición, ¿verdad? Y para los otros, hoy hay láminas de vuelta porque tenemos que estar al día para o sea, realmente va a quedar hígado y páncreas va a quedar para la tercera etapa porque ya no va a dar tiempo y tenemos que ser equitativo con todas las turmas. Hay turmas que van a poder terminar. La C, por ejemplo, va a poder terminar. Pero para que sea equitativo va a entrar hasta una parte. Todas las turmas por igual. Bueno, entonces en este caso es grado 2. Y vamos mirando la atipia celular, ¿verdad? Que la atipia es moderada, donde el pleomorfismo, la hipercromasia es moderada. El carcinoide, el tumor carcinoide, que también se llama neuroendocrino, son neoplasias de bajo grado que se originan en el sistema endocrino. La mayoría ocurre en adultos, pero también puede ocurrir en niños. La localización más frecuente es el ilion y pueden ser múltiples y presentarse como formaciones polipoides. 30% de tumores del intestino delgado corresponden a los carcinoides. Los carcinoides, como han estudiado en pulmón, ¿verdad? Como estarán estudiando, ¿verdad? Para la parcial, justamente estas neoplasias son malignas, pero el pronóstico generalmente es bueno, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de carcinoides típicos, ¿verdad? Porque se puede extirpar en su totalidad. Ellas se originan de las células de Kulchinsky, no sé si se acuerdan de las células de Kulchinsky de histología, que también se llamaban células enterocromafines, es lo mismo. En las criptas del Lieberkühn, por lo general miden menos de 2 centímetros, tienen un color amarillo porque produce sustancias. Ellos secretan serotonina, histamina, somatostatina, prostaglandinas, polipéptidos vasoactivos, gastrina, glucagón. O sea, pueden secretar numerosas sustancias que le dan ese tinte amarillo, independiente de la ubicación. Como vamos a ver en tumores de apéndice, por ejemplo, en el apéndice también tiene el mismo color, siempre tienen ese color amarillento. Macroscópicamente ellos más bien invaden mucosa, llegan hasta la submucosa, eso es regla, y que invadan más allá de la submucosa es, digamos, es difícil, pero también puede llegar a ocurrir. Por eso es que son considerados malignos, pero de buen pronóstico, ya que generalmente llegan hasta la submucosa, ¿verdad? La invasión del tumor y fibrosis puede llegar a torcer la pared intestinal. Entonces, justamente esta es la neoplasia que si hacemos el corte, vamos a ver esta masa de color amarillo, bien delimitado, ahora por más de que sea maligno. Esta sería la neoplasia. Este sería en el caso de donde se presenta como múltiples pólipos, parecen varios pólipos, ¿verdad?
Esto sería como una masa única, ¿verdad? En este caso, donde nos dice que esto fue en el íleon. Aquí vemos otra masa, en este caso es de gran tamaño. Y el patrón es en nidos. Nidos con núcleos redondos, núcleos que tienen generalmente cantidad moderada de citoplasma y tienen la famosa cromatina que le llamaban en sal y pimienta, como estarán estudiando, ¿verdad? Lo mismo se ve aquí. Mitosis escasas, émbolos en vasos linfáticos sí pueden llegar a ocurrir. Y justamente aquí vemos el epitelio, o sea, la mucosa, ¿verdad? Y aquí está la neoplasia que invade mucosa y generalmente es bien delimitado y llega hasta la submucosa. Los nidos son de células monótonas, células que generalmente se ven basófilas y tienen un puntillado de cromatina que lo llaman en sal y pimienta. Aquí también vemos la mucosa del intestino delgado y se ve la neoplasia, que sería esto que vemos aquí de color oscuro, que generalmente llega en mucosa y submucosa. No significa que no pueda llegar hasta la muscular. Claro que en un estadio más avanzado puede llegar, pero digamos como es de crecimiento lento, generalmente ya se detecta cuando está en esa ubicación. Estos son los nidos monótonos donde se ve ese puntillado, como varios puntitos en su citoplasma, que es lo que le llama imagen en sal y pimienta. Son neoplasias malignas de bajo grado, como dijimos, crecimiento lento, pero si esto también no es extirpado, va a ser altamente invasivo y también va a hacer metástasis. Si hace metástasis, hace en ganglios regionales, hígado, también puede ocurrir metástasis a hueso, piel, tiroides y mamas. Puede que debute como un síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide, el paciente tiene cambios de la coloración de la piel, hace cianosis facial, puede generalmente, inclusive el tórax, la parte del pecho, hipertensión, palpitaciones y tienen diarreas, por lo cual se busca la causa y a veces así esto es encontrado y extirpado en un estadio bueno, digamos así, ¿verdad? La ocurrencia del síndrome del síndrome carcinoide es por la liberación de las numerosas sustancias que él puede llegar a secretar, ¿verdad? Los GITS, los tumores del estroma gastrointestinal, como habíamos hablado la clase pasada, ¿verdad? Ellos pueden tener un crecimiento extraluminal sin causar obstrucción, pueden que tengan muchas mitosis, atipias, hipercelularidad y necrosis. O sea, los GITS pueden ser benignos o malignos. Pues ellos tienen las fibras esquenoides, que habíamos hablado de estas fibras esquenoides en la clase de gastro, porque es más común en estómago. Esto se puede diagnosticar con la tinción de Paz. El GITS maligno puede invadir al páncreas por extensión directa. Entonces, él se presenta como una masa arremolinada o en remolino, dura, sólida, donde hay que hacer el diagnóstico diferencial, como habíamos dicho en la clase pasada. Si nos parece que es benigno, con el leiomioma. Si nos parece que es maligno, con el leiomiosarcoma. Y el GITS hace también un patrón de células fusiformes, células que hacen como remolinos, tanto a la macro como a la microscopía, por lo cual generalmente se requieren de tinciones especiales para poder llegar al diagnóstico definitivo. El linfoma también puede ocurrir en el intestino delgado. El sitio más común del linfoma extranodal es el tracto digestivo, donde también ocurren pacientes añosos, o sea, más de 50 años, 50, 60, y el estómago, como habíamos visto en la clase de tumores gástricos, es la ubicación más frecuente, 75%. Intestino delgado no es muy frecuente, 9%, y intestino grueso es a nivel de la válvula ileocecal, a nivel de, o sea, en un porcentaje del 7%. Los tipos de linfomas que pueden ocurrir son varios, desde células T, linfoma de Malt o maltoma de la zona marginal, folicular de células grandes, linfoma de Burkitt, de Hodgkin y enfermedades que se le llaman inmunoproliferativas o IPSD. Tenemos que recordar cómo era el folículo primario y el secundario por histología para poder identificar lo que es un linfoma, ¿verdad? Si nos acordamos por histología, el folículo secundario tenía un casquete, tenía lo que era el centro germinal y estaba rodeada por la zona del manto.
Sin embargo, el primario que vemos aquí tiene la zona del manto y simplemente no tiene lo que es el casquete, tiene el centro germinativo también. Entonces, era un folículo secundario. No me aparece toda mi presentación. Ahí sí. Que tiene el centro germinal y tiene lo que es el casquete, y el otro que vemos aquí arriba es un primario, pero no me está apareciendo. Ahí, primario, y este es el secundario con lo que es el casquete y el centro germinal. Y aquí nuevamente toca las células que eran los centroblastos, que han visto ya ustedes que tiene la forma de una letra C. Son 3 núcleos que se unen, y el inmunoblasto que tiene la forma, el núcleo bien en el centro y nos recuerdan los puntos sobre la letra I. El linfoma de células T también puede ocurrir en el intestino delgado como complicación de la enfermedad celíaca. Puede llegar a ocurrir y generalmente tiene gran concentración de eosinófilos. Esto puede llegar a abarcar gran parte del intestino delgado, no solamente el duodeno, sino extenderse más allá, ser una masa de gran tamaño como vemos aquí, de bordes irregulares y hemorrágico. En el caso del linfoma de células T asociado con enfermedad celíaca, se tiene que buscar marcadores de inmunohistoquímica. Primeramente, confirmar que es enfermedad celíaca, donde teníamos 3 criterios que habrán visto con sus profesores de práctica, que era el aumento de linfocitos intraepiteliales más de 30 en duodeno y más de 40 en yeyuno, que era el primer criterio. El segundo criterio, que era para diagnosticar enfermedad celíaca, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Parte de linfocitosis intraepitelial, ¿cuál era? Yo sé que todavía no vimos, pero ya vieron en la práctica. La hiperplasia de criptas, ¿verdad? La elongación e hiperplasia de criptas, y luego la atrofia vellositaria, que se dividía en 4, ¿verdad? 3A, 3B, 3C y la tipo 4, que vamos a estar viendo en la clase teórica, ¿verdad? Entonces, primero diagnosticar que es celiaquía, ¿verdad? Y el segundo paso es pedir tinciones de inmunohistoquímica si se ve un proceso linfoproliferativo. Y en este caso nos habla de un panel, ¿verdad?, que es positivo para CD3, para CD7, parcialmente positivo para CD8, CD103, y este es un marcador proteico beta, que también puede que sea o no positivo, y la CD30. Y por el otro lado, el componente epitelial nos habla que es positivo para CD3, pero por ejemplo negativo para CD8, CD5 y CD4. Entonces, en el contexto de la enfermedad celíaca, aparte de ver todos esos cambios que son diagnósticos de enfermedad celíaca, según la clasificación de Marsh-Over-Uber que estuvieron viendo en la práctica, ¿verdad?, van a ver un proceso atípico de linfocitos, y eso es lo que se debe de buscar, ¿verdad? Cuando se ve un proceso que borra la arquitectura del epitelio, buscar con marcadores de inmunohistoquímica. Después tenemos el linfoma de células B o maltoma, que también puede ocurrir, ¿verdad?, en el intestino, donde prácticamente se ve un borramiento de la histoarquitectura completa, ¿verdad? Aquí prácticamente se ve algunas glándulas y el epitelio, y todo el resto está borrado. Linfoma de Maltz también estuvieron viendo en el laboratorio. Después tenemos de la zona marginal, este es más común en el estómago, pero también puede ocurrir en el intestino delgado. Se ve presencia de lesiones linfoepiteliales y también de linfocitos reactivos. Tenemos marcadores de inmunohistoquímica para llegar al diagnóstico también, CD20, CD138 y lambda. Kappa es negativo. Linfoma folicular también tiene predilección por el ilion, pero también en el yeyuno son masas polipoides y se conoce como poliposis linfomatosa. Son varios nódulos, ellos pueden aparecer distribuidos en el intestino delgado. Generalmente están confinados a mucosa y submucosa y son de bajo grado, grado 1 y grado 2. El linfoma folicular, como su nombre lo dice, va a formar estas estructuras que son conocidas como folículos o centros germinativos. Linfoma de células grandes también puede ocurrir aquí. El ilion es el comúnmente afectado, también puede ocurrir en yeyuno y duodeno. Ellos pueden mostrar una masa difusa, infiltrante y un crecimiento polipoide. Los linfocitos en este caso son monstruosos, son de gran tamaño, los nucleolos son evidentes.
Linfoma de células del manto también puede llegar a ocurrir en el intestino delgado. Ello también se presenta macroscópicamente como múltiples pólipos. A veces se piensa en pólipos, pero se identifica macroscópicamente el aspecto irregular, el aspecto infiltrante que va invadiendo varias capas y histológicamente borra la arquitectura del intestino delgado. En este caso se ven algunas vellosidades, algunas glándulas, pero el resto que estamos viendo aquí es el borramiento de la histoarquitectura por un proceso linfoproliferativo, donde aquí el marcador utilizado es la ciclina D1 que nos confirma el diagnóstico de poliposis intestinal en el contexto, o papulosis linfoide, también linfomatoide también se le llama, en el contexto del linfoma de células del manto. Y otros linfomas más raros que comprometen el íleon y la válvula ileocecales, como el linfoma de Burkitt y el de Hodgkin en intestino delgado, es muy raro. Puede ocurrir, pero es muy raro. Aquí nos habla de una apariencia macroscópica que va comprometiendo el íleon de manera difusa, múltiples áreas nodulares sobreelevadas, los pliegues prácticamente pierden la anatomía normal. En este otro caso se identifica como una lesión infiltrante en forma de úlcera. Y bueno, hasta ahí es tumores del intestino delgado, no es una neoplasia muy común.